Materia. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera puso a temblar a más de uno con una declaración en el sentido de que de ser necesario va a implementar un control en los precios de los alimentos si la inflación se mantiene al alza. Vamos a conversar sobre este tema con Sergio Negrete Cárdenas, doctor en economía y profesor del ITESO. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Te agradezco mucho la posibilidad de estar contigo, con todo tu auditorio, Rogelio, igualmente. Oye, Sergio, Gracias, Sergio. ¿qué te pareció esta advertencia del presidente López Obrador? Mira, y muy sorprendente fue la declaración explícita que leí, fue que, bueno, que como le había hecho con la gasolina, pues igual le hace con los alimentos. Una ligereza muy impactante de parte del presidente. A ver, con la gasolina la tiene fácil, vamos a decirlo así, era quitar el IEPS. Con los alimentos, o subsidias los alimentos o controlas los precios. Y si controlas los precios, como bien dijiste, Darío, pues esto apanica a mucha gente, porque entonces lo que traes es escasez, aparte de dañar a las empresas privadas que produzcan, vendan estos alimentos. O sea, estás metiéndote en un terreno muy peligroso con esta demagogia de precios, en que las cosas no son fáciles. Tampoco en la gasolina está haciendo un sacrificio fiscal enorme el presidente. Está dejando de recibir muchísimo dinero la Secretaría de Hacienda. Pero eso no es nada al lado de tratar de controlar precios de alimentos. Sería una locura absoluta en ese sentido. Claro. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Sergio, y también a partir de el anuncio que hiciera ayer el subgobernador Esquivel en torno a que pues la inflación seguirá alta por lo menos de aquí hasta 2024, ¿qué tan complicado sería pues poner un control de precios en algunos productos? Muy complicado por las consecuencias que tú tienes. A ver, tú lo puedes decretar, por supuesto, y empezar a vigilar y los supermercados y vamos a tratar de tomar medidas, ahora sí que punitivas en contra de ciertos productores. Puedes hacer muchísimo circo y al mismo tiempo dañar muchísimo a esos productores, dañar a la economía, porque no lo vas a lograr. Eso sí te lo puedo decir, Rogelio. Sí, Esto lo hemos visto en economía mil veces. sí, en Tú traes un Venezuela control de... recientemente, ¿no? Con Uf, un caso, o sea, exacto. Tú destruyes el aparato productivo en extremos, pero si no lo dañas. Y no hay manera, nunca han funcionado, nunca van a funcionar. Tú beneficias a los que alcanzan a comprar al precio controlado y al resto los vas a dañar y dañas a la planta productiva que no le conviene vender a ese precio. Entonces, realmente el daño que provocas es mayúsculo al lado del beneficio que traes para algunos y no puedes de la nada crear lo que sea, azúcar, pan, tortillas o lo que sea al precio que se te dé la gana. No puedes. Y entonces, bueno, esperemos que el presidente de veras tenga algunos asesores que por favor le recomienden no tomar esta medida. Quiero creer que ojalá, como en tantas mañaneras, haya hablado con ligereza, improvisado, pensado en voz alta sí. y que no pase de esto, porque sí, es preocupante, es volver a los setentas que vivimos y que los que nos acordamos de los setentas, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando no había azúcar. Te doy Sí. un ejemplo, ¿no? O la leche fresca o el huevo, que había escasez, ¿no? Exactamente, eso lo recordamos ciertas generaciones, incluyendo la del presidente, por Sí. cierto. O sea, O sea, él se debe de acordar de esto. establecer un control de precios es justamente dar paso a la especulación, a la escasez. A la escasez y al mercado negro también, por supuesto. Bien, ojalá que sea una simple ocurrencia de esas a las que nos tiene ya acostumbrados el presidente, pero qué mensajes, ¿no? Se mandan al mercado. Sí, a ver, es profundamente negativo. A ver, esto no debes de estarlo diciendo con micrófono abierto. Lo que pasa, bueno, es que tiene micrófono abierto todos los días. Realmente sí, sí, y lo suelta así como si nada, ¿no? Te digo, lo leí cuidadosamente, y dice, bueno, estamos pensando en hacer lo mismo con los alimentos. No, no puede hacer lo mismo porque allí no hay IEPS y tampoco, por cierto, hay IVA. Entonces no puede hacer una reducción de impuestos, que sería una mecánica, pero no, aquí no existe. Entonces, bueno, o es control de precios o es subsidio de alimentos, pero no hay más que una de esas dos y pues, generalmente se interpreta que está hablando de control de precios, por supuesto. Claro.
Sergio, la parte de la inflación, ¿cuál sería tu análisis, sobre todo a partir pues del incremento que está teniendo pues la inflación al productor, que es mucho más alta de la que estamos pagando los consumidores? Que eso lo que te está señalando, tú lo sabes perfectamente, es que la inflación futura va a seguir elevada, no estoy descubriendo nada, lo dice ya todo el mundo, lo dijo el subgobernador Esquivel, y bueno, pues persistirá esta presión inflacionaria muy elevada durante bastante tiempo. Banco de México está haciendo lo que tiene que hacer, subir la tasa de interés, no tiene prácticamente más herramientas disponibles que el Banco Central. Bueno, el gobierno federal quizá debería de acotar un poco el gasto público, pero eso pues ya sabemos que no va a ocurrir. Entonces, pues se está haciendo, vamos a decirlo de esa manera, se está haciendo lo que se puede con todas las limitaciones que ello implica. Y lo malo realmente pues es que la inflación golpea a los que menos tienen. En ese sentido, incluso el subsidio a la gasolina pues beneficia mucho más a las clases altas y medias. No es que no le llegue al pobre, si algo le llega, pero beneficia muchísimo más al que tiene la camionetota. Entonces, realmente, por desgracia, las medidas que se están tomando para reducir la inflación, para frenarla un poco, que sí están siendo exitosas, hay que decirlo. La inflación sería más elevada con una gasolina más elevada, por supuesto. O sea, no es que no tenga Sí. impacto, pero hay que ver el costo fiscal y hay que ver a quién estás beneficiando. Pero Y por ¿cómo, desgracia, pues no es a los más pobres. pero ¿cómo puedes establecer entonces un sano balance? Reconoces que la medida pues no es tan mala, se pone a un coto a lo que pudiera ser una inflación más galopante, pero ¿a qué costo? O sea, ¿cuál sería, digamos, un nivel medio, un nivel que no fuera, eh, pues tan, que no afectara tanto las finanzas públicas, pero que tampoco incentivara más la inflación? No, ahí el medio, Darío, pues es simplemente el no eliminar por completo el IEPS, haber reducido el IEPS, como de hecho se hacía, los famosos estímulos fiscales. Sí. Si tienes un costo fiscal no tan elevado y pues frenas un poco el aumento de precios, pero ya sabemos perfectamente lo que el presidente quiere evitar y está evitando, el famoso gasolinazo. Quiere que se le acuse de lo que él se cansó de acusar a Vicente Fox, a Felipe Calderón, ya Enrique Peña Nieto. Ahora le toca el turno a él de enfrentar el fuego, la música, y bueno, ha decidido entonces un enorme sacrificio fiscal que beneficia a los más privilegiados con tal de que no se le acuse, se le diga gasolinazo. Se trata de esto finalmente, es una medida política con fines políticos, con costo financiero gigantesco. Claro. Sergio, ¿y cuánto podría durar este control o esta eliminación del IEPS en gasolinas? No, esto, a ver, el IEPS negativo, porque incluso hubo IEPS negativo con Sí. Fox y con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Te doy el periodo sin ningún problema. Esto duró entre 2005 y 2014. O sea, la posibilidad de un subsidio significativo durante un largo periodo de tiempo, por desgracia, ya lo hemos visto en el pasado y por lo tanto puede ser el caso en el presente. En tanto el presidente considera que vale la pena sacrificar semejante ingreso, tanto dinero, en aras de una cuestión política que está buscando protegerse, ¿no? Esto puede ir sin duda para largo en tanto que los precios del petróleo, los precios internacionales del petróleo permanezcan muy elevados. En un escenario de precios bajos ya no es tan, pues, favorable. No, no, se te empieza a bajar el precio del petróleo y entonces, claro, por supuesto, ya se te baja el precio de la gasolina y en lugar de bajarla, en nuestro caso, ya le pones impuesto. Entonces ya ahí te compensas. Pero bueno, lo que ahora se está perdiendo no se va a recuperar nunca, hay que decirlo. Pero sí, ojalá baje pronto el precio del petróleo, porque entonces ya se deja de hacer este sacrificio fiscal, por supuesto. O sea, México esto es una ironía, es un país petrolero, pero importamos muchísima gasolina y importamos mucha gasolina porque producirla en México tiene pérdidas, las refinerías pierden dinero. Estamos atrapados en la ineficiencia de Pemex y ahora le estamos pagando realmente un precio astronómico. Entonces, bueno, pues lo único que podemos esperar es que por país petrolero que seamos o que nos creamos más bien, ojalá que baje pronto el precio del petróleo. Pues Sergio Negrete Cárdenas, doctor en economía, profesor del ITESO, como siempre, es un gusto platicar contigo. No, Darío, es que de veras agradezco mucho poder estar con ustedes y pues siempre a tus órdenes.
Cualquier cosa a tu disposición. Muchas gracias, Sergio. Que pases buena tarde.